At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Don't miss Blinds.com's year-end blowout sale, happening right now. Save up to 50% site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. En tiempos donde la fe de Israel pendía de un hilo y sus enemigos parecían imbatibles, surgió una figura envuelta en misterio y poder: Eliseo. El hombre común convertido en profeta parecía ocultar en su vida el secreto de una fuerza sobrenatural que pocos comprendían y muchos temían. Su sola presencia infundía una mezcla de respeto y temor, pues quienes se cruzaban en su camino sabían que a su lado ocurrían cosas que escapaban a toda lógica humana. Desde los campos polvorientos donde un día abandonó su vida simple para seguir a Elías, hasta las montañas y ciudades de Israel donde los milagros y las visiones cobraban vida a través de él, Eliseo fue más que un profeta. Fue un instrumento de lo divino, un puente entre lo humano y el misterio de Dios. Había en él algo diferente, una especie de intensidad que lo apartaba del resto, y cada acto de su vida lo acercaba a lo inexplicable, donde las leyes naturales parecían desvanecerse ante sus palabras. Pero, ¿quién era realmente Eliseo? ¿Qué era lo que lo hacía distinto a los demás profetas de su tiempo? La respuesta parecía estar en su relación con Dios, una conexión tan profunda que ni la muerte misma pudo romper. Aquellos que se atrevían a investigar sus pasos se encontraban con historias difíciles de creer. Aguas amargas que se volvían puras, aceite inagotable que surgía en medio de la desesperación, soldados enemigos cegados sin más que una oración y, al final, un milagro inesperado incluso desde su propia tumba. Esta es la historia de Eliseo, el profeta cuyo legado desafió la muerte y cuyo poder aún susurra entre las páginas de la historia sagrada. A través de sus actos, Dios reveló su compasión y poder en formas que nadie podría prever. Pero ten cuidado. Cada relato que rodea a Eliseo está teñido de un aura de misterio, como si algo oculto y eterno acechara en cada milagro, en cada palabra y en cada mirada. Eliseo, hijo de Safat, era un hombre sencillo y trabajador, arraigado a la vida agrícola, la cual constituía el núcleo de su existencia. Provenía de Abel Mehola, una pequeña región en el fértil valle del río Jordán, donde cada día se levantaba antes del amanecer para atender los campos junto a su familia. Era un hombre de rutinas, habituado al sudor, al esfuerzo y al trabajo arduo bajo el sol abrasador. Para Eliseo, cada amanecer era una oportunidad de continuar en el mismo camino que su padre y los ancestros que habían cultivado esas tierras, creyendo que esa era la vida que le correspondía y a la cual, hasta entonces, había dedicado todo su empeño. La mañana que cambió su vida parecía como cualquier otra, hasta que desde la distancia vislumbró una figura que se acercaba. A medida que la silueta se definía, su corazón comenzó a latir más rápido, porque reconoció al hombre que se aproximaba. Era Elías, el profeta cuyo nombre resonaba en toda la región como un mensajero directo de Dios, un hombre que había desafiado a reyes y a falsos profetas. Todos conocían la autoridad y el poder que el Señor había conferido a Elías, y su sola presencia traía un aire de misterio y reverencia. Era un honor y un temor ver a Elías, y Eliseo no era ajeno a las historias de sus grandes proezas. Sin mediar palabras, Elías se acercó hasta Eliseo y, con un solo gesto, transformó su vida. El profeta le colocó sobre los hombros su manto, un símbolo poderoso y lleno de significado. En la cultura hebrea, el manto de un profeta representaba la autoridad y el Espíritu de Dios que reposaba sobre él, y al cubrir a Eliseo, era como si Elías transfiriera ese llamado y ese poder. En ese acto silencioso, Eliseo comprendió que no se trataba solo de recibir una prenda, sino de aceptar una misión que lo separaría de su vida cotidiana para llevarlo hacia lo desconocido, a una vida llena de pruebas y prodigios en el servicio a Dios. Eliseo sintió el peso de esa tela sagrada, una mezcla de temor y responsabilidad que penetró hasta lo más profundo de su ser. Sabía que aceptar ese llamado implicaba dejar su vida familiar, la comodidad de su hogar, y todo lo que había conocido hasta entonces. Tendría que renunciar a su mundo seguro y familiar para asumir el desafío de convertirse en un profeta, un hombre guiado por Dios para liderar y confrontar. Consciente de la trascendencia de ese momento, Eliseo no dudó.
Dejó los bueyes y corrió tras Elías, sellando su destino de manera irrevocable. Tras recibir el manto de Elías, Eliseo sintió el llamado de Dios arder en su corazón, un impulso tan poderoso que no dejó lugar a dudas. Apenas el manto rozó sus hombros, abandonó su arado y los bueyes, sin pensarlo dos veces. Ese trabajo que hasta hacía poco definía su vida quedó atrás, y Eliseo comenzó a caminar en dirección a su hogar con una nueva convicción. Tenía que despedirse de su familia, decir adiós a todo lo que había sido su vida hasta entonces. Llegó a la casa y compartió la noticia con sus padres, quienes lo miraron con asombro y respeto. Ellos comprendieron que el llamado de Dios era supremo y que su hijo había sido elegido para una misión sagrada. Eliseo, con gratitud, los abrazó y los bendijo, expresando su amor y gratitud por todos los años de enseñanza, de trabajo duro y de fe que habían inculcado en él. Sabía que su partida no sería fácil, pero también sentía que cumplir el propósito de Dios era una responsabilidad ineludible. Antes de partir, Eliseo hizo algo simbólico y profundo. Sacrificó los bueyes con los que había arado la tierra, usándolos para ofrecer una comida de despedida. Tomó el yugo de madera y lo rompió para encender el fuego, demostrando su desprendimiento absoluto de su antigua vida. El banquete que preparó no solo fue una muestra de generosidad, sino también un acto de ruptura con su vida anterior, una señal de que ya no habría vuelta atrás. Con su familia y amigos alrededor, Eliseo compartió los alimentos con la comunidad, celebrando tanto su pasado como el nuevo camino que Dios le había trazado. Fue una despedida cargada de emoción y de compromiso. Al finalizar, abrazó por última vez a sus seres queridos y, con el corazón lleno de fe, se dirigió hacia Elías, listo para asumir su lugar como discípulo del gran profeta y comenzar su formación espiritual. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en un seguidor dedicado de Elías, aprendiendo de sus palabras, sus acciones y sus sacrificios. Sabía que estaba siendo preparado para una misión más grande de lo que jamás había imaginado, y aceptó con humildad cada enseñanza, dispuesto a ser moldeado y guiado por Dios a través de su nuevo maestro. El tiempo pasó, y Eliseo se convirtió en un seguidor fiel de Elías, aprendiendo de su sabiduría y testificando los grandes actos de Dios a través de su maestro. Durante sus viajes y ministerio, Eliseo observó cada lección con reverencia, consciente de que estaba siendo preparado para asumir un rol trascendental en la historia de Israel. Sin embargo, Eliseo no sabía cuándo ni cómo llegaría ese momento. Un día, Elías le informó que el Señor pronto lo llevaría al cielo, un anuncio que sacudió a Eliseo. No podía imaginar su vida sin la guía de su maestro. No obstante, lleno de respeto y lealtad, decidió seguir a Elías hasta el último instante. Mientras caminaban juntos, Elías, consciente de la cercanía de su partida, le ofreció a Eliseo una oportunidad única. Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea llevado. Sin dudarlo, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Sabía que la misión que le aguardaba requeriría una fe y fortaleza superiores, y quería estar a la altura del llamado divino. Elías, impresionado por la solicitud de Eliseo, le explicó que su deseo se cumpliría si lograba verlo en el momento en que fuera arrebatado. Con esta última instrucción, los dos continuaron su viaje hasta llegar a las orillas del río Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, las cuales se dividieron, permitiéndoles cruzar al otro lado en seco. Fue un último acto de poder de Elías, y Eliseo lo observó con asombro y determinación. De repente, un torbellino apareció del cielo, y en medio de llamas y viento, un carro de fuego tirado por caballos ardientes descendió. Eliseo, con el corazón en vilo, observó cómo el carro envolvía a su maestro y lo elevaba hacia el cielo en una escena sobrecogedora. Con un grito de profundo dolor, Eliseo exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sabía que ese era el adiós definitivo, pero también entendía que Dios estaba cumpliendo su propósito. Cuando el torbellino desapareció, Eliseo se dio cuenta de que el manto de Elías había caído a sus pies. Con respeto, recogió la prenda, consciente de que aquel manto no solo simbolizaba el fin del ministerio de Elías, sino el inicio del suyo. Al tomarlo en sus manos, sintió como una nueva fuerza y sabiduría lo llenaban. La promesa se había cumplido,
Dios le otorgó una doble porción del espíritu de Elías, marcando así su investidura como profeta principal de Israel. Con el manto en sus hombros y la presencia del Espíritu de Dios en su vida, Eliseo regresó al río Jordán. Allí, en un acto simbólico que anunciaba su nuevo rol, golpeó las aguas tal como había visto hacer a Elías, y éstas se dividieron nuevamente. Al cruzar de regreso, el pueblo que observaba desde la orilla reconoció que el poder de Dios ahora reposaba sobre él. Eliseo, el humilde trabajador del campo, había sido transformado en un profeta de Dios, listo para llevar esperanza, guía y milagros a Israel en un tiempo de grandes desafíos. Eliseo, con el manto de Elías firmemente en sus manos, se acercó al río Jordán. Ante él se extendía el mismo río que había visto dividirse cuando cruzó junto a su maestro, y ahora se encontraba solo, enfrentando su primer desafío como profeta. El manto, pesado y lleno de historia, era mucho más que un símbolo de autoridad. Era un recordatorio de la presencia de Dios y la continuidad de su obra a través de Eliseo. Con fe y decisión, Eliseo enrolló el manto como lo había visto hacer a Elías, levantó la prenda y la golpeó con firmeza sobre el agua, exclamando: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Esta no era solo una pregunta, sino una afirmación de que su fe no estaba en el manto en sí, sino en el Dios que había obrado a través de Elías y que ahora lo haría a través de él. En respuesta, las aguas del Jordán se dividieron, formando un camino seco ante él, justo como lo habían hecho para Elías. Eliseo cruzó el río con paso firme, sabiendo que su acto no solo marcaba su inicio como profeta de Israel, sino que confirmaba ante todos que el poder de Dios ahora estaba sobre él. Aquellos que observaban desde la orilla reconocieron que el mismo espíritu que había guiado a Elías descansaba ahora sobre Eliseo. Al cruzar el río, ya no era solo el discípulo de un profeta. Ahora era él mismo el profeta, destinado a grandes obras y milagros para el pueblo de Israel. Después de asumir el manto de profeta, Eliseo continuó su viaje hasta Jericó, una ciudad rodeada de hermosos paisajes, pero plagada de un grave problema. Aunque la tierra parecía fértil y abundante, el agua estaba contaminada, y cualquier intento de cosecha resultaba en fracaso. Los habitantes de Jericó sufrían las consecuencias de beber de esa agua. Muchos caían enfermos, y la tierra, a pesar de sus promesas de riqueza, era estéril debido a su contaminación. Los líderes y ancianos de Jericó se acercaron a Eliseo, reconociendo que él ahora era el profeta en Israel. Con esperanza y fe, le explicaron la situación, rogándole que intercediera por ellos para restaurar la tierra y devolver la salud a sus aguas. Eliseo, compasivo y decidido a demostrar el poder de Dios en beneficio del pueblo, aceptó la petición. Eliseo pidió una vasija nueva y la llenó de sal, un elemento aparentemente común pero que, en manos de Dios, se convertiría en un instrumento de milagro. Con la vasija en sus manos, Eliseo se dirigió hacia la fuente principal de agua de la ciudad. Al llegar, arrojó la sal en el manantial y proclamó en voz alta: «Así ha dicho el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». En ese instante, la transformación fue evidente. La corriente de agua, antes turbia y contaminada, comenzó a fluir pura y cristalina, como una señal de la intervención divina. Los habitantes de Jericó bebieron con gozo, y las tierras, finalmente, empezaron a dar fruto. Desde ese día, el agua de Jericó fue purificada y se mantuvo limpia, permitiendo que la vida prosperara en la ciudad. Este milagro no solo trajo alivio a los habitantes, sino que también fue un testimonio del poder de Dios a través de Eliseo, quien, guiado por el Señor, restauró la vida y la bendición a toda la región. Un día, una mujer desesperada se acercó a Eliseo en busca de ayuda. Era viuda de uno de los profetas, un hombre justo que había servido fielmente al Señor. A pesar de su lealtad a Dios, había muerto dejando una gran deuda, y ahora, sin medios para subsistir, su esposa y sus hijos enfrentaban un destino sombrío. Los acreedores, sin misericordia, exigían el pago de la deuda y amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar lo adeudado. Con lágrimas en los ojos y el peso de la angustia en su voz, la mujer explicó su situación a Eliseo, suplicándole que intercediera por ella y sus hijos. Eliseo, conmovido por la desesperación de la mujer y recordando la justicia de su esposo, le preguntó:
¿qué tienes en tu casa? La mujer le respondió que solo poseía un poco de aceite, una cantidad insignificante para enfrentar la enorme deuda que amenazaba su vida y la de sus hijos. Eliseo, guiado por el poder de Dios, le dio una instrucción que parecía extraña pero que estaba impregnada de fe. Le pidió que saliera y pidiera a sus vecinos tantas vasijas vacías como pudiera conseguir, y que luego regresara a su casa con sus hijos, cerrara la puerta y empezara a verter el aceite en las vasijas vacías. Aunque sus dudas podían haber surgido, la mujer obedeció sin cuestionamientos. Junto a sus hijos, comenzó a llenar las vasijas, y, milagrosamente, el aceite no se agotaba. Vasija tras vasija, el aceite seguía fluyendo, llenando cada recipiente disponible. Lo que había comenzado como unas pocas gotas se convirtió en una provisión abundante, desbordante, llenando cada rincón de su hogar. Cuando ya no quedaban más vasijas, el aceite finalmente dejó de fluir. La mujer, asombrada y profundamente agradecida, regresó a Eliseo para contarle lo sucedido. Eliseo entonces le dijo que vendiera el aceite, pagara su deuda y usara lo que quedara para sustentar a su familia. Aquel aceite multiplicado se convirtió en la provisión que no solo liberó a la viuda y a sus hijos de la esclavitud, sino que también les devolvió la dignidad y esperanza. Este milagro fue un recordatorio poderoso de la compasión de Dios, quien cuida de los necesitados y nunca abandona a los que confían en Él. Eliseo, como instrumento de su misericordia, había restablecido la paz en el hogar de la viuda, dándole no solo lo necesario para vivir, sino una vida renovada llena de gratitud y fe. En el pueblo de Sunem vivía una mujer acaudalada, generosa y de buen corazón, conocida como la Sunamita. Al ver que Eliseo pasaba frecuentemente por su región durante sus viajes, ella, junto con su esposo, decidió ofrecerle hospitalidad, construyendo incluso una pequeña habitación en su casa para que pudiera descansar y encontrar refugio cada vez que lo necesitara. La bondad y el respeto de esta mujer hacia el profeta eran sinceros, y Eliseo, conmovido por su generosidad, quiso expresar su gratitud de una manera especial. Eliseo preguntó qué podía hacer por ella, y su siervo, Gehazi, le comentó que la sunamita no tenía hijos y que su esposo era anciano. Con discernimiento profético, Eliseo llamó a la mujer y le hizo una promesa extraordinaria. El próximo año, por este tiempo, abrazarás un hijo. La sunamita, aunque incrédula al principio, recibió la bendición y tal como Eliseo había dicho, al cabo de un año, dio a luz a un hijo. Aquella promesa se convirtió en realidad y el gozo llenó su hogar. Los años pasaron y el niño creció rodeado de amor y alegría. Sin embargo, un día, mientras estaba en el campo con su padre, el niño comenzó a quejarse de un fuerte dolor en la cabeza. Preocupado, su padre lo envió de inmediato a su madre, quien lo sostuvo en sus brazos. A pesar de sus cuidados y oraciones, el niño murió al mediodía. La sunamita, devastada pero aferrada a su fe, colocó el cuerpo del niño en la habitación que había preparado para Eliseo y se dispuso a buscar al profeta. Viajó con urgencia hasta el monte Carmelo, donde encontró a Eliseo. Al verla venir, Eliseo percibió su dolor y envió a Gehazi para averiguar qué sucedía. La mujer, sin poder contener su angustia, le contó lo ocurrido a Eliseo y lo imploró a regresar con ella. Eliseo, movido por la situación, fue a la casa de la sunamita. Al llegar, encontró al niño sin vida en su propia habitación. En un acto de profunda fe, Eliseo se postró en oración, pidiendo a Dios que devolviera la vida al niño. Luego, se acostó sobre el niño, colocando su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, transmitiendo calor y vida al pequeño cuerpo sin vida. De repente, el cuerpo del niño comenzó a calentarse y, tras un momento, estornudó 7 veces y abrió los ojos. La vida había regresado. Con el niño vivo en sus brazos, Eliseo lo entregó a la sunamita, quien, sobrecogida de alegría y gratitud, se postró a los pies del profeta. La paz y la esperanza fueron restauradas en su hogar y su fe en Dios fue renovada. Este milagro no solo le devolvió a su hijo, sino que también reafirmó la bondad y el poder de Dios, quien, a través de Eliseo, había respondido con compasión y restaurado la vida en un momento de desesperanza. Naamán, un poderoso general del ejército sirio,
Era conocido por su valentía y éxito en el campo de batalla, y su posición lo colocaba entre los hombres más respetados en Siria. Sin embargo, a pesar de su prestigio y poder, Naamán padecía una enfermedad incurable en ese tiempo, la lepra. Esta condición no solo afectaba su cuerpo, sino que también era una carga que traía sufrimiento y deshonra, pues la lepra lo iba aislando poco a poco de la vida social y de su propia dignidad. En la casa de Naamán trabajaba una joven israelita, una cautiva de guerra, quien le comentó a su esposa que en Israel había un profeta de Dios que podía sanarlo. Movido por la esperanza, Naamán decidió emprender el viaje hacia Israel. Pidió permiso al rey de Siria, quien le envió una carta de recomendación para el rey de Israel, acompañada de grandes riquezas como ofrenda para asegurar la sanidad. Sin embargo, al llegar a Israel, el rey se angustió, pues temía que se tratara de una provocación de Siria al pedirle un milagro imposible. Fue entonces cuando Eliseo escuchó del caso y envió un mensaje al rey, pidiéndole que trajera a Naamán ante él, para que supiera que había un profeta en Israel. Cuando Naamán llegó a la puerta de Eliseo, esperaba ser recibido con grandes atenciones, quizás un ritual complejo de sanidad o palabras solemnes. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En su lugar, envió un mensaje sencillo a través de su siervo, Gehazi, indicándole que se bañara 7 veces en el río Jordán y sería sanado. Esta instrucción indignó a Naamán, quien consideraba que las aguas de Damasco eran mucho mejores que las de Israel, y sintió que su dignidad había sido ignorada. Molesto, estuvo a punto de regresar a Siria, pero sus siervos le convencieron de obedecer la instrucción de Eliseo. «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más, cuando solo te ha pedido que te laves y quedes limpio». Naamán finalmente cedió y se dirigió al Jordán, donde, en un acto de humildad, se sumergió en sus aguas tal como Eliseo le había instruido. Uno a uno, realizó los baños, hasta completar las 7 inmersiones. Al salir del agua por última vez, se dio cuenta de que su piel estaba completamente restaurada, tan suave y limpia como la de un niño. Naamán estaba sano, y no solo su cuerpo había sido transformado, sino también su corazón. Agradecido y asombrado, Naamán regresó a Eliseo para expresar su gratitud. Reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, y, como muestra de respeto y gratitud, ofreció ricos presentes al profeta. Pero Eliseo, fiel al llamado de Dios, rechazó cualquier recompensa, demostrando que el milagro era un acto divino y no algo que pudiera comprarse. Naamán, entonces, pidió llevar consigo tierra de Israel, para adorar al Dios verdadero en su propia tierra, y se comprometió a honrar al Señor a partir de ese día. Así, la sanidad de Naamán no solo fue una victoria sobre la lepra, sino una lección de fe y humildad. A través de este milagro, Dios mostró su poder y misericordia a un hombre extranjero. Y Naamán reconoció que solo el Dios de Israel tiene el poder de sanar y transformar vidas. Naamán, al experimentar la transformación milagrosa de su cuerpo y el cese de su sufrimiento, quedó sobrecogido de asombro y gratitud. Al ver su piel, ahora completamente restaurada y limpia, no solo comprendió que su sanidad era un acto sobrenatural, sino que su corazón también fue tocado profundamente. Se dio cuenta de que no había recibido este regalo por su rango, sus riquezas o por la posición que ostentaba, sino por la misericordia de un Dios verdadero que iba más allá de las fronteras de Israel. Conmovido, Naamán regresó a Eliseo con una humildad renovada. Al encontrarse con el profeta, sus palabras reflejaban un respeto y una fe que no había sentido jamás. «Ahora sé que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel». Su declaración era más que un agradecimiento. Era una proclamación de fe, un reconocimiento de que el poder que había cambiado su vida no venía de los ídolos de Siria ni de los dioses de su tierra natal, sino del único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Naamán, en su gratitud, insistió en ofrecer presentes valiosos a Eliseo, como muestra de respeto y como una ofrenda de reconocimiento. Sin embargo, Eliseo, fiel a su llamado y consciente de que los milagros de Dios no tienen precio, rechazó con amabilidad los regalos. Quería que Naamán comprendiera que el poder de Dios no estaba atado a la riqueza o al intercambio de bienes, sino que era una manifestación de su amor y compasión por todos. Naamán, aún impactado, pidió un último favor.
llevar consigo tierra de Israel. Quería construir un altar sobre esa tierra para adorar al Dios de Israel en Siria, su país natal. Al regresar, prometió honrar y adorar solo a este Dios, sabiendo que ya no podía ofrecer su fe a otros dioses. Con este gesto, Naamán regresó a Siria no solo como un hombre sanado físicamente, sino como alguien espiritualmente transformado, llevando consigo la certeza de que el Dios de Israel era el único digno de adoración. La fama de Eliseo como profeta y como hombre de Dios se había extendido por toda la región, incluso hasta Siria, donde las fuerzas del rey buscaban constantemente vulnerabilidades en Israel. Sin embargo, cada vez que los sirios planificaban una emboscada, Dios le revelaba a Eliseo sus movimientos y estrategias, permitiéndole advertir al rey de Israel, quien entonces tomaba medidas preventivas para proteger a su pueblo. Una y otra vez, los intentos del ejército sirio se veían frustrados, lo que generaba en el rey de Siria una gran frustración y sospecha de traición entre sus propios oficiales. Intrigado y decidido a encontrar al responsable de estas filtraciones, el rey de Siria convocó a sus comandantes, quienes le explicaron que no había ningún traidor en sus filas, sino que el culpable era Eliseo, el profeta de Israel, quien recibía de Dios mismo los secretos de sus planes. Enfurecido y decidido a eliminar a Eliseo, el rey de Siria envió un ejército completo para capturarlo, localizándolo en la ciudad de Dotán. Bajo el manto de la noche, los soldados sirios rodearon la ciudad, creyendo que al amanecer Eliseo sería suyo. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió y, al ver la gran cantidad de tropas enemigas que rodeaban la ciudad, se llenó de pánico. Corrió hacia Eliseo, gritando: «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?» Eliseo, con una calma imperturbable, respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, Eliseo oró y pidió a Dios que abriera los ojos del siervo para que pudiera ver la realidad espiritual que los rodeaba. En ese instante, el siervo vio un espectáculo celestial, un ejército de caballos y carros de fuego, enviado por Dios, que cubría las montañas y rodeaba a Eliseo, protegiéndolo de toda amenaza. Mientras el ejército sirio avanzaba hacia la ciudad, Eliseo elevó otra oración, pidiendo a Dios que cegara temporalmente a los soldados enemigos. En respuesta, Dios los sumió en una ceguera que los dejó sin orientación ni sentido de dirección. Aprovechando la confusión, Eliseo se acercó a ellos y, en un acto de audacia y sabiduría, les dijo que los guiaría hacia el hombre que buscaban. Así, condujo a todo el ejército sirio hasta Samaria, el corazón del territorio israelita. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo oró nuevamente para que los ojos de los soldados fueran abiertos. Al recobrar la vista, los soldados sirios se encontraron en medio de la ciudad, rodeados por las tropas israelitas. El rey de Israel, al ver a los enemigos indefensos, pidió a Eliseo permiso para atacarlos. Sin embargo, Eliseo, guiado por la misericordia de Dios, le dio una instrucción diferente. En lugar de aprovechar la oportunidad para derramar sangre, Eliseo pidió que se les ofreciera comida y bebida antes de liberarlos. Así, los soldados sirios fueron tratados con hospitalidad y enviados de regreso a su tierra en paz. Este acto de compasión y grandeza tuvo un impacto profundo, ya que las tropas sirias dejaron de atacar a Israel por un tiempo, reconociendo que el poder de Dios no solo protegía a su pueblo, sino que también actuaba con justicia y misericordia. A través de Eliseo, Dios había demostrado su protección y había convertido un potencial conflicto en un acto de paz y reconciliación, revelando su poder y su gracia ante los ojos de amigos y enemigos. Guiados por la astucia de Eliseo y aún sumidos en confusión, los soldados sirios siguieron al profeta hasta el centro de Samaria, donde las tropas de Israel ya estaban preparadas para enfrentarlos. Cuando la ceguera de los sirios fue removida, abrieron los ojos y, para su sorpresa y temor, se encontraron completamente rodeados por el ejército israelita en el corazón de una ciudad enemiga. La tensión era palpable, y el rey de Israel, al ver la ventaja inesperada, pidió a Eliseo su permiso para atacar y eliminar a los invasores, pensando que este era el momento perfecto para aniquilar al enemigo. Sin embargo, Eliseo, con un espíritu de misericordia y justicia, respondió al rey con una instrucción diferente. Recordándole al rey que estos hombres no eran prisioneros tomados en batalla, sino personas conducidas allí por intervención divina,
pidió que se les ofreciera comida y bebida en lugar de derramar sangre. Aquel acto de compasión y hospitalidad no solo era inesperado, sino que también reflejaba el carácter de Dios, quien prefería mostrar su poder a través de la misericordia antes que la venganza. Siguiendo las palabras de Eliseo, los soldados israelitas prepararon un banquete para los sirios. Aquellos guerreros, que minutos antes esperaban la muerte, fueron sorprendidos con mesas cargadas de alimento y agua en abundancia. Con cada bocado y sorbo, los soldados sirios sintieron la profundidad de la bondad de sus adversarios y la generosidad de un Dios que protegía a Israel sin necesidad de violencia. Después de que los soldados sirios comieron y descansaron, Eliseo permitió que regresaran a su tierra libres y en paz. Impactados por la magnitud de este acto de bondad, los soldados sirios regresaron a Siria no como enemigos humillados, sino como hombres que habían sido testigos de la misericordia y la compasión de Dios. Este gesto extraordinario creó un impacto duradero. El ejército sirio detuvo sus ataques y dejó de hostigar a Israel, resultando en un periodo de paz entre las dos naciones. Este acto de Eliseo, más allá de ser una estrategia política, fue un reflejo del corazón de Dios y un testimonio de su poder de transformar a los enemigos en mensajeros de paz. Eliseo, al elegir la compasión sobre la venganza, demostró que la verdadera fortaleza espiritual radica en la capacidad de perdonar y bendecir incluso a aquellos que vienen en son de guerra. En los últimos días de su vida, Eliseo cayó gravemente enfermo, una enfermedad que, aunque debilitaba su cuerpo, no disminuía la fuerza de su espíritu ni su conexión con Dios. La noticia de su estado llegó a oídos del rey Joás de Israel, quien tenía una gran reverencia y respeto por Eliseo, pues sabía que la presencia del profeta había sido una bendición y una defensa poderosa para Israel en tiempos de conflicto. Conmovido y temeroso ante la idea de perder a Eliseo, Joás fue a visitarlo, lamentando la inminente partida de aquel hombre de Dios. Al llegar junto a él, el rey exclamó con dolor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», reconociendo que Eliseo había sido el verdadero protector espiritual de la nación. Eliseo, aunque débil, aún tenía un mensaje y un acto profético por entregar. Con la autoridad que le daba su llamado, le pidió al rey Joás que tomara un arco y flechas, y lo instruyó para disparar a través de la ventana en dirección a Siria, el enemigo que constantemente acosaba a Israel. Con manos temblorosas, pero con la mirada firme, Eliseo colocó sus manos sobre las de Joás, guiándolo en este acto profético. Mientras el rey disparaba la flecha hacia el horizonte, Eliseo declaró con voz firme: «Flecha de salvación del Señor, flecha de salvación contra Siria». Este acto simbolizaba la victoria de Dios sobre el enemigo, una promesa de triunfo que el rey debía asumir con fe y determinación. Pero Eliseo no se detuvo allí. Le indicó a Joás que tomara el resto de las flechas y golpeara el suelo. Sin comprender del todo el significado, Joás golpeó la tierra solo 3 veces y luego se detuvo. La respuesta de Joás decepcionó a Eliseo, quien percibió en su acción una falta de fervor y resolución. Con tristeza, el profeta le explicó que si hubiera golpeado el suelo 5 o 6 veces, Dios le habría concedido victorias completas y definitivas sobre Siria. Sin embargo, debido a su limitada obediencia, solo obtendría 3 victorias parciales, lo que significaba que Siria no sería derrotada de manera permanente. Aquel fue el último acto profético de Eliseo, un recordatorio de que la fe y la obediencia total a Dios determinan la plenitud de su bendición. Poco tiempo después, Eliseo murió, dejando un legado de fe, milagros y una relación profunda con Dios. Con su partida, Israel perdió a uno de sus mayores profetas, pero las enseñanzas y milagros de Eliseo permanecerían en la memoria del pueblo, recordándoles que el poder de Dios no solo está en la fuerza, sino también en la compasión, la obediencia y la fe en cada acto, por pequeño que sea. Eliseo, habiendo vivido una vida de devoción y servicio a Dios, finalmente murió y fue enterrado. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, y el pueblo de Israel sintió una profunda tristeza por la partida de aquel profeta que había sido guía, protector y símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Su tumba, un recordatorio silencioso de su legado, quedó en las colinas de Israel, un lugar de descanso para el hombre que había sido un instrumento de milagros, misericordia y poder divino. Durante su vida, Eliseo había realizado obras que testificaban la grandeza de Dios.
Había sanado, resucitado, alimentado y protegido al pueblo, demostrando en cada acto que Dios estaba con Israel. Aunque su cuerpo ahora yacía en el suelo, su espíritu de fe y el impacto de sus acciones seguían vivos en la memoria de quienes lo conocieron y presenciaron sus milagros. Eliseo había sido un profeta de esperanza en tiempos de dificultad y un hombre cuyo fervor por Dios inspiraba a otros a buscar su rostro. A pesar de que la tierra lo había recibido en su seno, su influencia no desapareció, pues Eliseo había sembrado en el corazón de Israel la certeza de que Dios siempre está presente y obra de manera poderosa, aunque muchas veces en formas inesperadas. Los israelitas, al recordar a Eliseo, mantenían viva la fe en un Dios que es fiel, y así, la memoria del profeta siguió presente, como una luz en la historia de su pueblo, guiándolos aún después de su muerte. Tiempo después de la muerte y entierro de Eliseo, ocurrió un suceso extraordinario que reafirmó la influencia espiritual del profeta y el poder de Dios que obraba a través de él. En una ocasión, un grupo de israelitas estaba llevando el cuerpo de un hombre fallecido para darle sepultura. Mientras lo trasladaban, un grupo de invasores moabitas apareció de improviso en la región, obligándolos a actuar con rapidez. En su apuro y temor, decidieron colocar el cuerpo del difunto en la tumba más cercana, que resultó ser la de Eliseo. Sin saber lo que estaba por suceder, los hombres dejaron el cuerpo y huyeron. Al caer el cadáver en la tumba, su piel y huesos sin vida hicieron contacto con los restos de Eliseo. En ese instante, un milagro se desató. El hombre revivió y se levantó, completamente restaurado, lleno de vida y vigor. La muerte fue vencida en un momento inesperado, y el poder de Dios, que había estado presente en la vida de Eliseo, se manifestó una vez más a través de su tumba. Este milagro sorprendió a quienes lo presenciaron y fue motivo de asombro y reverencia en toda Israel. No solo fue un recordatorio de la santidad y poder de Eliseo como profeta de Dios, sino también de la promesa divina de vida sobre la muerte, mostrando que el poder de Dios no se limita a las circunstancias, al tiempo ni a la muerte misma. Eliseo, incluso desde la tumba, seguía siendo un testimonio vivo de que Dios obra de maneras misteriosas, llevando vida y esperanza a su pueblo cuando menos lo esperan. Este último acto milagroso se convirtió en una lección imborrable de fe, recordando a Israel que, así como Eliseo fue un hombre lleno del poder de Dios, ese mismo poder estaba siempre disponible para aquellos que confiaban en él, incluso cuando la muerte parecía haber ganado la batalla. La vida y muerte de Eliseo quedaron grabadas en la historia de Israel como un ejemplo supremo de la intervención divina. Cada milagro, cada palabra de consejo y cada acto de compasión demostraron que Dios no solo estaba presente, sino también profundamente comprometido con el bienestar de su pueblo. Eliseo vivió como un canal de bendiciones, sanidad y restauración, y aún después de su muerte, su influencia y la gracia de Dios continuaron actuando. A través de Eliseo, el pueblo de Israel no solo vio manifestaciones de poder, sino también el corazón compasivo de Dios, siempre dispuesto a escuchar el clamor de los afligidos, a restaurar a los quebrantados y a proteger a su pueblo. Eliseo no fue solo un profeta, sino un símbolo de cómo Dios permanece cerca, actuando a través de aquellos que le son fieles para brindar esperanza en tiempos de oscuridad y guía en momentos de incertidumbre. Su vida completa, desde el llamado hasta el último milagro en su tumba, fue un testimonio de la fuerza de la fe y la inmensa compasión de Dios. Eliseo mostró a Israel que el Señor es poderoso y misericordioso, y su legado quedó como un recordatorio eterno de que Dios se manifiesta a través de aquellos que le sirven con dedicación, marcando para siempre el corazón de su pueblo. La vida de Eliseo fue más que una serie de milagros y profecías. Fue un recordatorio constante de que el poder de Dios no tiene límites y de que su compasión alcanza aún a los lugares más oscuros. Eliseo no solo caminó entre reyes y ejércitos, su existencia misma era una señal de la intervención divina en tiempos de crisis, una luz en medio de la incertidumbre de Israel. Desde los actos de sanidad y restauración hasta los momentos en que su espíritu se impuso sobre la muerte misma, Eliseo fue la evidencia viva de que Dios está siempre cerca, dispuesto a obrar a través de aquellos que le son fieles. Incluso después de su partida, Eliseo continuó siendo una voz que hablaba desde el más allá, un símbolo de la presencia divina que nunca abandona a su pueblo. Su tumba, silenciosa y solitaria, se convirtió en un eco del poder de Dios que sigue actuando más allá de la vida.
Así, la historia de Eliseo no es solo la de un profeta, sino la de un Dios que siempre se muestra compasivo, poderoso y sorprendente en su amor por aquellos que le buscan. Eliseo vivió y murió, pero su legado es eterno, un testimonio inquebrantable de que, en las manos de Dios, nada es imposible y todo acto de fe deja huellas que perduran más allá del tiempo. Elías, el tesbita, de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: «Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra». Y fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: «Parte de aquí hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás en el torrente, y he ordenado a los cuervos que te den allí de comer». Hizo, pues, lo que Yahvé había dicho. Se fue y se quedó en el torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía en el torrente. Al cabo de algún tiempo, el torrente se secó, pues no llovía en el país. Entonces le fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te sustente». Se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua en el jarro para que beba». Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: «Tráeme también en tu mano un pedazo de pan». Ella respondió: «Vive Yahvé, tu Dios, que no me queda ni un panecillo. Solo me queda en el cántaro un poco de harina y en la alcuza un poco de aceite. Estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña torta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: no se agotará la harina del cántaro ni se vaciará el aceite de la alcuza hasta el día en que Yahvé envíe la lluvia sobre la superficie de la tierra». Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo. No se agotó la harina del cántaro ni se vació el aceite de la alcuza, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas, cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Su mal fue tan grave que ya no le quedó aliento. Entonces dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para recordar mis faltas y dar muerte a mi hijo?». Él le respondió: «Dame a tu hijo». Tomándolo de su regazo, lo subió a la estancia superior donde él vivía, lo acostó en su lecho y clamó a Yahvé diciendo: «Yahvé, Dios mío, vas a causar también daño a esta viuda que me hospeda, dando muerte a su hijo». Se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Yahvé diciendo: «Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño a su interior». Yahvé escuchó la voz de Elías. El alma del niño volvió a su interior y recobró la vida. Elías tomó al niño, lo bajó de la estancia superior a la casa y se lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad». Al cabo de muchos días, en el 3er año, fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías en estos términos: «Vete a presentarte a Ahab, pues voy a enviar la lluvia sobre la superficie de la tierra». Partió, pues, Elías a presentarse a Ahab. En Samaria había una gran hambre. Ahab llamó a Abdías, mayordomo del palacio. Abdías era un hombre muy temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a 100 profetas y los había ocultado, de 50 en 50, en 2 cuevas, dándoles de comer pan y agua. Dijo Ahab a Abdías: «Ven, vamos por el país a todas las fuentes de agua y a todos los torrentes. Quizá encontremos hierba para mantener vivos los caballos y las mulas y no tengamos que matar el ganado». Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab fue solo por un camino, y Abdías fue solo por otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, quien lo reconoció y se postró rostro en tierra diciendo: «¿Eres tú, Elías, mi señor?». Él respondió: «Yo soy. Ve a decir a tu señor: ahí está Elías». Pero Abdías dijo: «¿Qué pecado he cometido para que entregues a tu siervo en manos de Ahab y me haga morir? Vive Yahvé,
tu Dios, que no hay nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Si le respondían, no está aquí, hacía jurar al reino o nación que no te habían encontrado. Y ahora me dices que vaya a decir a mi Señor, ahí está Elías. Pero tan pronto como me aparte de ti, el espíritu de Yahvé te transportará no sé dónde. Si voy a informar a Ahab y no te encuentra, me matará. Y tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. No han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, cómo oculté a 100 de los profetas de Yahvé, de 50 en 50, en una cueva, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices, ve a decir a tu señor, ahí está Elías, me matará. Pero Elías respondió, vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré a él. Abdías fue a encontrarse con Ahab y le informó. Ahab se dirigió al encuentro de Elías. Al verlo, Ahab le dijo, ¿eres tú, el que trastorna a Israel? Elías respondió, no soy yo quien trastorna a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al haber abandonado los mandamientos de Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora manda reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen en la mesa de Jezabel. Ahab mandó a buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando de 2 muletas? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió nada. Elías continuó, solo yo he quedado como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Dénsenos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no prendan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un novillo y comenzad, pues sois los más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta, y danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con más fuerza, porque es un Dios. Quizá esté meditando o haya ido al excusado, o tal vez esté de viaje. Puede que esté dormido y haya que despertarlo. Gritaron, pues, con más fuerza y se hicieron incisiones, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre les chorreaba. Gritaron, pues, con más fuerza y se hicieron incisiones, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Pasado el mediodía, ellos profetizaron hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo voz, ni respuesta, ni atención alguna. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien Yahvé había dicho, Israel será tu nombre. Con las piedras erigió un altar al nombre de Yahvé. Hizo una zanja alrededor del altar con capacidad para 2 medidas de grano. Colocó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo, hacedlo otra vez, y lo hicieron otra vez. Dijo, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, y también se llenó la zanja de agua. Llegada la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres el Dios verdadero y que convierte sus corazones. Cayó entonces el fuego de Yahvé y devoró el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua que había en la zanja. Al verlo todo el pueblo,
se postraron rostro en tierra exclamando: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Los prendieron, y Elías los bajó al torrente de Quizón, y allí los degolló. Dijo entonces Elías a Ahab: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia». Ahab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: «Sube y mira hacia el mar». Subió, miró y dijo: «No hay nada». Elías repitió 7 veces: «Vuelve a mirar». A la 7ª vez, el criado dijo: «Mira, una nubecilla como la palma de una mano sube del mar». Entonces Elías dijo: «Ve y di a Ahab, engancha y baja, no te detenga la lluvia». En un momento, el cielo se oscureció con nubarrones, se levantó viento, y cayó una gran lluvia. Ahab subió al carro y partió hacia Jizreel. La mano de Yahvé vino sobre Elías, quien, ciñéndose los lomos, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jizreel. Ahab contó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a espada a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me hagan esto y aquello si mañana a estas horas no hago yo con tu vida lo que tú has hecho con la de cada uno de ellos». Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Beerseba, en Judá, y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «Basta ya, Yahvé, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. De pronto, un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Miró, y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió, y volvió a acostarse. Pero el ángel de Yahvé volvió otra vez, le tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Entonces le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Estoy ardiendo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela». Le dijo Yahvé: «Sal y ponte en el monte ante Yahvé». Y he aquí que Yahvé pasaba. Un viento huracanado, violento, hendía las montañas y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, fuego. Pero Yahvé no estaba en el fuego. Tras el fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírla, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y una voz le llegó diciendo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Estoy ardiendo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela». Yahvé le dijo: «Vuelve por el camino del desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás como profeta en lugar tuyo. Al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo reservaré en Israel a 7,000, todas rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas bocas que no lo han besado». Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía delante 12 yuntas de bueyes, y él estaba con la 12ª. Pasando junto a él, Elías le echó encima su manto. Entonces dejó él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: «Déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías le respondió: «Ve y vuelve, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo se volvió, tomó la yunta de bueyes y lo sacrificó. Con los aparejos de los bueyes asó la carne y la dio a su gente para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y entró a su servicio.
Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Ahab. Ococías se cayó por la celosía de su cámara alta en Samaria, y quedó malherido. Envió entonces mensajeros, diciéndoles: Id a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si me sanaré de esta enfermedad. Pero el ángel de Yahvé dijo a Elías, el tesbita: Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Pues así dice Yahvé: No bajarás del lecho al que has subido, ciertamente morirás. Y Elías se fue. Los mensajeros volvieron al rey, y él les dijo: ¿Cómo es que habéis vuelto? Ellos respondieron: Nos salió al encuentro un hombre que nos dijo: Id, volveos al rey que os ha enviado, y decidle: Así dice Yahvé: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Pues no bajarás del lecho al que has subido, ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿Cómo era el hombre que ha subido al encuentro y os ha dicho eso? Ellos respondieron: Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero a la cintura. El rey dijo: Es Elías, el tesbita. Entonces envió a él un jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió a donde estaba Elías, que se hallaba sentado en la cima del monte, y le dijo: Hombre de Dios, el rey dice que bajes. Elías respondió al jefe de 50: Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore con tus 50. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a Elías sus 50. De nuevo el rey le envió otro jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió y le dijo: Hombre de Dios, así dice el rey, baja enseguida. Elías respondió: Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti con tus 50. Y bajó fuego del cielo y lo devoró a Elías sus 50. El rey envió todavía un tercer jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió y al llegar se puso de rodillas delante de Elías y le suplicó diciendo: Hombre de Dios, que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea valiosa a tus ojos. Ya ha bajado fuego del cielo y ha devorado a los 2 primeros jefes de 50 y a sus hombres, pero que mi vida sea valiosa a tus ojos. El ángel de Yahvé dijo a Elías: Baja con él, no le temas. Se levantó y bajó con el don del rey, y le dijo: Así dice Yahvé: Por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel para consultar su palabra, no bajarás del lecho al que has subido, ciertamente morirás. Y murió, conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por Elías. Cuando Yahvé quiso arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, salieron Elías y Eliseo de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel. Pero Eliseo respondió: Vive Yahvé y vive tu alma, no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los hermanos profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que Yahvé arrebata hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Él respondió: También yo lo sé, calla. Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Él respondió: Vive Yahvé y vive tu alma, no te dejaré. Y se fueron a Jericó. Los hermanos profetas que había en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que Yahvé arrebata hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Él respondió: También yo lo sé, calla. Elías le dijo: Quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Él respondió: Vive Yahvé y vive tu alma, no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. 50 de los hermanos profetas fueron y se pararon frente a ellos a cierta distancia, mientras ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se dividieron a un lado y a otro, y los dos pasaron a pie enjuto. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: Que tenga yo una doble porción de tu espíritu. Respondió Elías: Pides algo difícil. Si logras verme cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo veía y clamaba:
Padre mío, carro y caballería de Israel». Y no lo vio más. Entonces recogió sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Recogió el manto que se le había caído a Elías, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo: «¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías?». Golpeó las aguas y se dividieron a un lado y a otro, y Eliseo pasó. La historia de Elías y Eliseo es un relato profundo de fe, obediencia y la manifestación del poder de Dios a través de quienes le sirven con devoción. Elías, el profeta intrépido y defensor de la pureza de la fe en Israel, fue un pionero en su llamado. Con su valentía y su relación cercana con Dios, desafió a reyes y desbarató el culto a falsos dioses, dejando un legado que marcaría a toda una generación. Sin embargo, sabía que su misión era solo una parte de un propósito más grande y que debía preparar un sucesor: Eliseo. Eliseo, aunque inicialmente un hombre común dedicado al trabajo del campo, aceptó con fe y humildad el llamado, recibiendo el manto de su mentor y una doble porción del espíritu de Elías. Desde ese momento, su vida se transformó en un canal de milagros y esperanza para el pueblo. A través de sanaciones, provisiones milagrosas y actos de protección, Eliseo encarnó la compasión de Dios en tiempos difíciles, demostrando que el poder del Señor no se limita al juicio, sino que se manifiesta con amor y misericordia. Elías y Eliseo representan 2 etapas en la relación de Dios con Israel. El primero, un testimonio de confrontación y fidelidad, y el segundo, un símbolo de restauración y gracia. Juntos, estos profetas mostraron que Dios está siempre presente, trabajando a través de quienes se entregan completamente a Él. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de que el poder de Dios no tiene fin y que su amor se extiende a todos, incluso más allá de la muerte misma.